Hola, buenas tardes a todos. Em, Hoy nos hemos reunido para lanzar dos libros que hemos hecho, que han nacido de una colaboración entre Paraguay y Eslovenia. Y aquí estamos, Javier Viveros, de la editorial Rosalba, y Bárbara Priegel, de la editorial eslovena Malins. Y ahora Javier nos va a contar cómo nació este proyecto. Hola Bárbara, bien, saludos también a todos quienes nos están escuchando. Es increíble todo lo que nos permite la tecnología, ¿no? Yo aquí en Asunción, Bárbara en Ljubljana y nuestros oyentes, digamos, están en diferentes partes del mundo. Sí, este es un proyecto que nos enorgullece mucho como editorial Rosalba, el haber podido lograr esta colaboración internacional con la editorial Malins. Tenemos este libro, precioso libro, una edición hermosa, sobre todo la materialidad del objeto, ¿no? Me parece estupenda, que contiene cuentos de 10 autores paraguayos traducidos al esloveno, autores que escriben en castellano que fueron traducidos al esloveno, y en contrapartida el libro que editamos nosotros es este que dimos en llamar Lo que susurraron las nubes, que contiene cuentos de 10 autores eslovenos que fueron traducidos al castellano. Este proyecto es un proyecto verdaderamente binacional, Bárbara. Como dije antes, nos llena de orgullo y es la primera vez que autores paraguayos son traducidos a la lengua eslovena. Y otro factor que me parece agrega magia a todo el conjunto es que son cuentos infantiles. Tienen el encanto de la literatura infantil. Al público paraguayo le permite acercarse a la cosmovisión, a las maneras de sentir o emocionarse de los autores eslovenos. Yo particularmente disfruté muchísimo de la literatura eslovena, de los cuentos incluidos aquí. Te había dicho, Bárbara, que soy un nuevo fan de Peter Svetina. Me encanta su literatura, me parecen estupendos los cuentos y bueno, de otros autores también, por supuesto. Y a la vez, ya reitero lo que había dicho antes, permite que la literatura paraguaya llegue al mercado, al público esloveno. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con el resultado, nos sentimos verdaderamente gratificados por esta colaboración que hemos logrado. Sí, la verdad que el placer es nuestro, ¿no? O sea, ha sido muy revelador, ¿no? Y bueno, o sea, también poder leer en esloveno los cuentos de los autores paraguayos. Yo creo que aquí debemos, o sea, no podemos omitir el nombre de Branislava Sušnik, que en realidad nos llevó, ¿no? A esta colaboración. O sea, nosotros, Javier y la editorial Malins, hemos colaborado en un proyecto sobre Branislava Sušnik. Da la casualidad de que Branislava Sušnik nació justo en Medvode, donde está radicada la editorial Malins. Y entonces, pues a raíz de esta colaboración y debido a Branislava Sušnik, que fue una antropóloga, investigadora eslovena que partió desde, bueno, Medvode, desde Ljubljana, desde Eslovenia, desde Europa a América Latina, primero Argentina y luego a Paraguay. O sea, fue dentro del marco de esta investigación de su obra, de su vida, que pues empezamos a colaborar y gracias al apoyo también de distintas instituciones como el Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovenia, eh, Facultad de Filosofía, que pues nos ayudó con las traducciones, con la ayuda de la Unión Europea, de la Agencia Pública del Libro, de la parte eslovena y de la parte paraguaya. Por favor, Javier, ayúdame con las Sí, instituciones. gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores que hizo el contacto sobre todo, y la Secretaría Nacional de Cultura, que es la que permitió que pudiéramos imprimir este libro. Y bueno, la editorial Rosalba también, por supuesto. Sí, bueno, entonces tenemos ante nosotros estos dos libros, fruto de esta colaboración. Yo lamentablemente no los tengo aquí, pero sí Javier antes los ha enseñado. Así que propongo pues ir presentando un poco los autores. Ah, qué bien. Sí, los autores
y los textos que hemos incluido, ¿no? ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú, Javier? ¿Puedo empezar yo, Genial. Bárbara? Bien, entonces, ¿me ayudarás a pronunciar, Bárbara, el Sí, título? ¿Cómo es? sí. Para, Paraguayske pravljice. ¿qué significa? Cuentos de Paraguay. Cuentos de Paraguay. En este libro, Cuentos de Paraguay, como dije antes, tenemos 10 autores paraguayos traducidos por primera vez al esloveno. Y voy a citar quiénes son. Está Delfina Acosta, que en realidad es una poeta muy conocida de nuestro medio. Tiene muchos poemarios, es una de las poetas más melodiosas de la literatura paraguaya y que ha incursionado también en el relato infantil, en los cuentos infantiles. Está también María Eugenia Garay, que es poeta, es narradora y escribió mucho para niños, tiene mucha literatura infantil. Nosotros le publicamos este cuento que se llama El monito que escondió el sol, que es la obra que está traducida y forma parte de este libro tan bello. Maribel Barreto es la siguiente autora, que es una de nuestras glorias, una de las glorias de las letras paraguayas, ganó el Premio Nacional de Literatura en el 2019. Es crítica literaria, escribió novelas, poemas, cuentos, literatura infantil. Entonces, tenemos dos cuentos de ella, que es de un libro llamado Lunita, que fue publicado por Rosalba. Mauro Lu es un autor que escribe en guaraní, y su cuento en guaraní fue el que se tradujo primero al castellano para luego ser traducido al esloveno. Es el cuento que forma parte de este libro. Para que haya Hobbit, el gato azul. Luego está Milady Jiménez, que es una licenciada en letras, profesora superior de piano, bueno, es máster en literatura, tiene 2 o 3 libros publicados y uno de ellos es el que forma parte de este libro. Emilia Yoso Mansur es seguramente la más prolífica y, a mi juicio, la mejor narradora de literatura infantil de nuestro país. Ha escrito muchísimo para niños y sus obras tienen ese encanto, Bárbara, que me parece que es fundamental, es un elemento imprescindible para una buena literatura infantil. Nelson Aguilera es otro gran autor paraguayo que tiene muchísimo talento histriónico, aparte de literatura para niños, ha escrito novelas, poesías, cuentos. Y tenemos también a Osvaldo González Real, que es otra de las glorias de nuestro país, un crítico literario, ha escrito poesía, haiku, ha escrito cuentos y uno de ellos es el que forma parte de este libro. René Ferrer es otra ganadora del Premio Nacional que ha escrito narrativa, es una de nuestras mejores poetas, ha escrito cuentos y también mucha literatura infantil. Esos son los 10 autores paraguayos que conforman el volumen Cuentos de Paraguay, publicado por la editorial Malins. ¿Vale? Y bueno, la lista de los 10 autores eslovenos incluidos, pues empieza con Ela Perozzi. Ela Perozzi es, la verdad, es la autora con la que hemos crecido todos. Tengo que decir de antemano que los clásicos de la literatura infantil, en realidad en Eslovenia son los únicos bestsellers, pero bestsellers de verdad. O sea, por ejemplo, los textos de Ela Perozzi han contado, o sea, cuentan con, yo qué sé, 100.000 ejemplares vendidos, ¿no? O sea, son tiradas, esto igual no significa tanto, pero quiero decir que para la literatura eslovena, que tiene, en la que manejamos tiradas muy bajas, por ejemplo, yo creo que este libro se editó en 500 ejemplares, o sea, imagínense entonces, ¿no? La cantidad de 100.000. las reediciones, ediciones, pues que se ha tenido que hacer para llegar a estos números, ¿no? Bien, entonces, pues Ela Perozzi, una de las clásicas de literatura eslovena, eh, pues pudo Bárbara, llegar en este, te sí, interrumpo. cien sí, mil ejemplares es un número muy alto, considerando que la población de Eslovenia, o sea, supera sí, apenas sí, los 2 sí, millones, ¿no? O sí, sí, sea, sí, pero es, también ten en cuenta que, pues me refiero a, o sea, a varios años de reediciones, ¿no? Porque, claro, por claro. ejemplo, o sea, yo la veía de niña. Esto significa que se lleva publicando, pues, o sea, 50 años, ¿no? Al menos, ¿no? Lo que se llama long seller.
Sí, sigue long seller, publicándose a lo sí, pero largo del sí, tiempo, ¿no? exacto, long seller, pero aquí en caso de Eslovenia también bestseller, porque en realidad estos Claro, libros son claro. los únicos que alcanzan estos números que Esa son, tirada, ya entiendo. ya, ¿no? Magnífico. Ya, ¿no? Pues esto. Entonces, Ela Perotti es, o sea, como digo, pues autora o sea, clásica de literatura infantil y juvenil eslovena, y una de las primeras autoras que en realidad empezó a abogar por la fantasía dentro de la literatura infantil y juvenil. Esto fue después de terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando la fantasía, los cuentos de fantasía no eran tan deseados como lo son ahora, ¿no? Así que, bueno, empezamos con Ila Perozzi. Luego sigue un autor, Milan de Kleva. Milan de Kleva también es un autor muy, bueno, prolífico, poeta, también ensayista, también miembro de la Academia Eslovena, pero también es un buen traductor, ¿no? Y sobre todo sus textos son unos textos nonsense, llenos de humor. eh, También yo creo que se le nota también que es traductor o sea, del inglés, que ha aprendido con ellos este nonsense y estas formas inglesas, este humor tan típico inglés, ¿no? Em, Luego, la que sigue es Desa Mook. Desa Mook es una autora más bien joven, pero también una autora muy, muy, muy leída, muy querida por los lectores. Y los libros de Desa Mook sí superan las tiradas, pues las que he mencionado antes, ¿no? Ella sí publica también pues muchos bestsellers, lo que son los bestsellers actuales, pero también es una autora, ya digo, muy, muy conocida entre el público esloveno. Es también es actriz también, así que también te aparece mucho en la tele, tiene mucha presencia, así que la conoce todo el mundo. Eh, Luego viene un autor, Andrei Rosman Rosa, que también es actor y también muy activo dentro del teatro, ¿sí? Eh, Rosa también es uno de los pocos, bueno, en realidad hasta ahora solo han sido dos los que han obtenido el premio máximo de literatura eslovena, que se llama Premio de Prešeren, y Rosa fue uno de ellos. Y otro nombre es el nombre de la autora que también está incluida dentro de esta antología, es Anja Stefan, pero su premio, el de Anja Stefan, es reciente, es de hace un par de semanas, ¿no? Así que me alegro mucho de haberla incluido, ¿no? Porque también es Sí, sí, sí. una referencia muy importante, ¿no? Acierto. Luego sigue la autora Lila Prap. Lila Prap es fenómeno mundial, una autora reconocida en todo el mundo. Sobre todo sus libros, álbumes, se leen pero prácticamente en todo el mundo, en Japón, en Corea, en los Estados Unidos. También existen varias traducciones de sus textos al castellano, tanto en las ediciones colombianas, por ejemplo, argentinas, españolas, ¿no? Así que ella también en este sentido es bastante curiosa porque eh, hay muy pocos autores eslovenos tan traducidos y bueno, con tantas ediciones distintas de los mismos títulos en español, ¿no? Como, Y por ejemplo, tiene mucha imaginación, Lila Prap. Estos cuentos son muy, muy bonitos. La tierra en sí, el médico sí, y sí, el muchacho que no quería sí, volar. sí, exacto. Eh, Luego viene Mayra Corín. Mayra Corín también es, bueno, ella fue maestra y conoce muy bien la psique, ¿no? de los niños y por ello también es una autora muy, muy querida y últimamente también traducida al castellano, ¿no? Últimamente se traducen sus cuentos al castellano, así que me alegro mucho de verla incluido también, ¿no? La que sigue es Cvetka Sokolov. Cvetka es profesora de inglés, traductora del inglés, da clases en la facultad de inglés y es una autora que cuida mucho su estilo. Y bueno, aquí en estos dos pistolas de aguas que has enseñado, en este texto pues ella trata los temas cotidianos, ¿no? Pero también desde puntos de vista eh, digamos, de los padres también, o sea, tiene en cuenta, por supuesto, los niños, pero también a los padres modernos, ¿no? Sí, Así sí, sí. que, ¿no? La que sigue es Anja Stefan, autora que ya he mencionado antes. En este libro se incluyen tres cuentos suyos, cuentos muy breves,
Anya Stefan parte de la literatura tradicional y la remodela. eh, y bueno, o sea, es una autora también muy prolífica y me alegro mucho, como ya he dicho, que últimamente le han dado el premio de Prešeren, ¿no? El máximo galardón aquí en Eslovenia. Luego viene el nombre, o sea, los cuentos de Peter Cetina. Hemos incluido dos cuentos. Tal vez estos cuentos de Peter aquí incluidos son para un público un poco mayor, o sea, no son para más chiquitos, sino que son, estos dos cuentos están extraídos de un libro de cuentos, Un vecino bajo el techo, se titula toda la serie, ¿no? Y bueno, también Peter o sea, se caracteriza por su sentido de humor, por describir unas escenas muy poco habituales, ¿no? Sobre todo, ya, por ejemplo, como esta calle más estrecha. Y bueno, Peter así ha obtenido todos los premios habidos y por haber, ¿no? Y también ha sido uno de los finalistas del último premio Andersen, ¿no? O sea, del año 2020. Y la última autora que hemos incluido es Jana Bauer. Mm, sí, con un cuento sobre cómo espantar a un monstruo. Jana Bauer también es autora de varios libros muy leídos, unos libros sobre Adi Terrible. Hay una serie sobre Adi Terrible, también asequibles en español, pero en este libro hemos incluido un cuento más corto que habla, bueno, sobre nosotros mismos, como siempre, ¿no? Habla, sí, los textos literarios siempre hablan de nosotros mismos. Así que, bueno, esto más o menos, bueno, estos son los autores incluidos, ¿no? Em, presentamos, o sea, presentamos los textos o dejamos hablar a los autores. Algo que olvidé mencionar, Bárbara, es el ilustrador. Contratamos a Juan Moreno, que es seguramente el mejor ilustrador paraguayo de literatura infantil. Y bueno, habrás visto el gran trabajo que hizo en las páginas de este libro. Así que fue un gran gusto el poder contar con un artista de la enormidad del talento de Juan Moreno. Bueno, y ahora podemos pasar a hablar de los autores paraguayos. Sí, sí, también quiero decir, también, y no debemos, o sea, claro, me hubiera gustado también mencionar a Francisco Tomšič, que hizo las ilustraciones o sea, de la edición eslovena. También escribió un ensayo en el que explica por qué escogió esta técnica, digamos, bueno, de grabado más o menos, ¿no? Parecida al grabado. Y bueno, también yo creo que no hemos mencionado hasta ahora los traductores, ¿no? Sí, sí. Sí, Los traductores, o sea, con los traductores ya hemos hecho una presentación del libro. En caso esloveno, o sea, en caso digo de las traducciones de los autores paraguayos al esloveno, han sido un grupo de estudiantes el que ha hecho el trabajo. Javier, tú has tenido la oportunidad de hablar con ellos porque tenían varias dudas, ¿no? sí, Lingüísticas, sí, sí. como es normal. Así que, pero quiero decir que en realidad este trabajo de ellos fue también, eh, eh, no puedo decir que fue un trabajo pionero, pero sí, bueno, un trabajo bastante particular, porque una cosa es ir traduciendo los textos individualmente, lo que solemos hacer los traductores, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es trabajo en grupo. O sea, primero trabajar en casa y luego compartir los textos, criticarlos unos a los otros. Así que yo creo que la edición de las traducciones, digo, de los cuentos paraguayos están muy, pero que muy logradas. Y me alegro mucho porque, no sé si te lo he dicho, pero todos los libros de la literatura infantil y juvenil que se publican en Eslovenia se evalúan. Este libro todavía no ha sido evaluado, pero sí se lo va a evaluar el año que viene. Y vamos a ver qué nota recibe, porque al final todos los libros publicados reciben una nota, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, quiero mencionar algo al respecto sobre la traducción, ¿no? Este tema de la traducción es uno de los más apasionantes dentro del campo intelectual. Ahora hay toda una escuela, bueno, ahora siempre hubo un pensamiento sobre la traducción.
a lo largo del tiempo, pero en los últimos 50, 100 años es que empezó a tomarse como más en serio, ¿no? Y tenemos autores como Schleiermacher, y ahora tenemos a Berman, que reflexionan sobre este fenómeno que es la traducción. Y es verdaderamente apasionante porque cada lengua es una manera de interpretar el mundo y en este caso son lenguas tan disímiles, ¿no? Las que entran en contacto y el castellano, los cuentos en castellano que les enviamos están atravesados por el guaraní, que es nuestra lengua nativa americana. Ujú. Entonces, eso le da le da un plus, ¿no? De dificultad quizá, Sí, sí. porque seguramente los traductores tienen más contacto con el español de España, con el castellano ahí de la península, ¿no? Y nuestro castellano paraguayo es bastante particular porque está atravesado por vocablos Ujú. del guaraní y bueno, por esa manera de entender el mundo que tiene el guaraní. Inclusive, como comentabas, cuando trabajé con las traductoras me hicieron preguntas que realmente tenían que ver con cuestiones culturales nuestras y también con vocablos del guaraní que estaban incorporados. Por lo Ujú. que me parece que es un logro verdaderamente alto el que se consiguió con este trabajo, Bárbara. Sí, bueno, ahora lo has mencionado ya, pero era una pregunta que quería hacerte yo, porque antes cuando mencionabas los autores incluidos, yo creo que no has dicho tu propio nombre, el de Javier Viveros, al menos yo no lo escuché. Javier Ujú. Viveros, por supuesto, también está entre los autores antologados, digamos. Y bueno, ya has mencionado el guaraní, pero bueno, también tus cuentos tienen que ver mucho con el mundo guaraní, con las leyendas. ¿Por qué no nos lo explicas un poco? O sea, uno de los cuentos incluidos, ya que estamos hablando de los textos, es Ujú. Boichini. A ver si lo he pronunciado bien. Sí, Boishini, Boichini, que es vale, la vale, vale. serpiente cascabel. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, ¿qué es lo que significa el guaraní para ti? ¿Por qué te parece importante utilizar palabras, vocabulario de guaraní en tu propia literatura? Y porque desde el 1992 es lengua oficial al igual que el castellano, pero persiste desde siempre, ¿no? Se intentó prohibir, se prohibió, inclusive fue prohibida la lengua, pero persistió porque es la manera en que los paraguayos desciframos la realidad, es la manera en la que sentimos el mundo, es lo que, sí, es nuestra manera de entender el mundo. El 80-85% de los paraguayos hablan guaraní. Mm. Es una de las lenguas nativas americanas más vigorosas que hay, ¿no? Entonces, para mí es muy natural el introducir algún vocablo en guaraní o, sí, o alguna frase dentro de mi literatura porque sí, es algo natural, es lo que sucede siempre. Yo interpreto la realidad a través de la lengua guaraní. O sea, si bien soy hispanohablante, mi lengua materna es el castellano. Ujú. Escribo en castellano, la mayor parte de mi literatura está en castellano. Tengo 30 libros publicados, de los cuales 2 o 3 son en guaraní. También tuve la fortuna de ver de la lengua guaraní desde la cuna, porque mi padre me hablaba en guaraní, mi madre me hablaba en castellano, entonces pude tener ambas lenguas. Si bien no tengo el mismo nivel de posesión de las dos, vamos acortando esa brecha. Y para mí es muy normal el introducir esos vocablos en guaraní. Te hablo de Boishini, que es uno de los cuentos de mi libro que se llama Historias de Animalia, que es un librito donde se tratan de explicar a la manera de Kipling algunos, algunos aspectos de los animales. Por ejemplo, de cómo el leopardo obtuvo sus motas, me acuerdo de Kipling. En este caso, yo tomé esa idea, pero desarrollé con nuestra fauna local. Y en el caso del Boishini, ahí lo ubiqué con Noé en el arca, Boishini, que es la serpiente cascabel. Entonces ahí se explica cómo fue que ella terminó teniendo este cascabel ahí para anunciar su presencia amenazante. Y el otro cuento que está Sí, incluido es la leyendas leyenda. del Ibiá, ¿no? Así, es una consonante, un fonema que quizás ustedes no tengan. Y, vale, ahora, Así.
Ujú. que es una vocal, una de las vocales. El guaraní tiene 12 vocales, Ajá. A, E, I, O, U, I, y Ah, la nasalización de las 6, A, E, I, O, U, I. ajá, Entonces, vale. el EVA es un tubérculo subterráneo que contiene agua. Ujú. Entonces, lo que se me ocurrió aquí es pensar en una leyenda que explicara el origen de ese tubérculo, del EVA. Esos son los dos cuentos que tiene, que aporté, digamos, para la antología. Son creaciones nuevas, o sea, no hay una leyenda del EVA, sino que me inventé la leyenda del EVA. Ya. No, es que lo que llama mucho atención, bueno, al menos a mí me llama mucho atención, es precisamente este apego, digamos, ¿no? A la tradición, pero claro, o sea, quiero decir, o sea, o sea, se ve que literatura infantil y juvenil, eh, pues quiere hacer de un puente, ¿no? Entre el mundo de ahora y el mundo de antes, ¿no? Me parece fenomenal. Y luego también otra característica muy fuerte que yo he visto en estos textos escogidos es, o sea, la relación hacia la naturaleza, ¿no? O sea, que esto también está, me imagino, muy relacionado con el mundo guaraní, con vuestra cultura, ¿no? ¿Nos explicas algo? ¿Nos dices algo sobre ello? Sí, no, estás en lo correcto. Por supuesto, los guaraníes vivían en el monte, ¿no? Entonces tenían esa relación simbiótica con la naturaleza. Ujú. Y bueno, ellos son nuestros ancestros y todo eso queda, ¿no? Queda en la memoria genética. Me parece muy interesante lo que remarcas porque noto esta diferencia con lo que son los textos de los autores eslovenos. Los textos de los autores eslovenos son como más universales, podrían suceder en cualquier parte del Mm. mundo. Por ejemplo, este Picolísimo de Peter Svetina, que me parece ya antes expresé mi admiración hacia el autor y la reitero. Puede suceder en cualquier parte, puede suceder en una calle de Asunción, de Ljubljana, de Kioto, de Nueva Ah, York. O sea, son como más universales. Y sí, los cuentos paraguayos tienen más esa carnadura o esa ubicación territorial geográfica aquí en ujú, nuestro contexto. A veces en el Chaco paraguayo, que es la región occidental sí. de nuestro país, y a veces en la región oriental. Son dos regiones muy diferentes entre sí. Uno cruza el río Paraguay, entra en el Chaco y se encuentra, parece un planeta distinto, ¿no? La fauna es diferente, la flora es distinta, hace mucho más calor, parece otro, sí, son, no recuerdo cómo, bioclimas, creo que se llaman, son bioclimas distintos, no estoy seguro Ujú, del vocablo, pero es muy diferente. Y sí, nosotros tenemos bastante apego a reflejar nuestra realidad más cercana, digamos, y se da en la literatura para grandes, en la literatura también para los más pequeños. Es como una manera de transmitir también el amor hacia la naturaleza, ¿no? ujú, Transmitirles el amor hacia la fauna, la flora y por ende a nuestra propia tierra, a nuestra propia tierra, a nuestro suelo. Ellos pueden encontrar historias con las que se pueden identificar porque habla de flora y fauna que ellos pueden ver, con los que pueden estar en contacto, si no cotidianamente, pueden ir al zoológico y van a cruzar el río y encontrarse con esos. Y eso siempre ayuda, ¿no? A lograr esa conexión con el lectorcito. ujú. No sé si te has dado cuenta que el libro esloveno, en esloveno, la traducción eslovena, pues contiene un diccionario, ¿no? Contiene un En un glosario. diccionario con, bueno, con algunas, o sea, bueno, con las palabras, digamos, que esperábamos que fueran difíciles de entender para los niños, para los lectores eslovenos, ¿no? Así que se explica, yo qué sé, la guerra de la Triple Alianza, algo, ¿no? Chaco, luego pues la flora y fauna, pues particular, bueno, espero que lo hayamos acertado, pero era muy necesario poner este marco, ¿no? Para que, bueno, para simplemente facilitar la lectura, ¿no? Y bueno, Sí, me pareció un acierto ese valor. Acá estoy ojeando justamente. ujú, Son muchos vocablos. sí, sí, Voy a buscar alguna partecita. ujú,
con varias páginas Sí, sí. así, con la que sirve como una suerte de mapa para ubicar al lector y mejorar la experiencia de lectura, o sea, para la mejor intelección del original. Me parece Ujú. un gran acierto eso. Ujú, sí, sí, sí. Hemos hecho el diccionario porque no nos gustaban, lo hemos hablado mucho, ¿no? Y como ya te comento, o sea, fue un trabajo colectivo, entonces también la mayoría de las decisiones respecto a la portada, por ejemplo, o cosas así, también lo hemos hablado entre todos, ¿no? Y lo hemos decidido entre todos, ¿no? Así que estamos hablando si poner las notas a pie de página y no nos han gustado y así que hicimos este diccionario. Yo creo que está mucho mejor porque las entradas de verdad o sea, las hemos curado, las hemos preparado con mucho cuidado y bueno, intentando pues reducir y decir todo lo necesario, ¿no? Bien, Javier, ¿presentas un poco los textos? Perdona, ¿querías decir algo más? ¿Te he No, interrumpido? no, no, está bien. Ah, Puedo hacer eso. Presentar los textos de los autores. O de sí, los que van a hablar nada más, ¿verdad? sí, Ya, bueno, ok. Déjame ver quiénes eran. Delfina. Bien, Bárbara, creo que llegó el momento de hablar, más bien dejar que hablen los autores de los cuentos. Y tenemos algunos videos que nos permitirá oír la voz y la explicación del cuento por el propio autor, ¿no? Vamos a escucharla primeramente a Delfina Costa, que como dije antes es una poeta muy conocida, una de las más melodiosas poetas paraguayas. Vamos a escucharla hablar ahora. Adelante, Delfina. Hola, mi nombre es Delfina Costa. Mi cuento se llama La Marcha de los Animales y tiene que ver con la rebelión de los animales. ¿Por qué se rebelan? Porque su territorio, su hábitat es invadido, es peligrosamente invadido por los hombres, por los seres humanos que no respetan su derecho a la vida. ¿Qué hacen los animales? Se organizan y vienen en marcha hasta la capital. Vienen hasta Asunción a reclamar sus derechos. Su derecho a una existencia plena, saludable, con salud. Su derecho a disfrutar de la selva, de los árboles, del oxígeno. Porque ellos también, como todos seres vivientes, tienen ganado el derecho a vivir plenamente en este planeta llamado Tierra. Yo soy Delfina Costa, escritora paraguaya, y espero sinceramente que les guste mi cuento que está incluido en esta antología. Un saludo cordial para todos los lectores. Ok, ahora tenemos a Nelson Aguilera. Vamos a escucharlo a Nelson, que es un autor muy prolífico, tiene más de 50 obras publicadas y además de autor es también actor. Y bueno, ustedes van a ver su talento histriónico en el siguiente video. Nelson, te oímos. Hola, yo soy Nelson Aguilera y escribí el cuento Un pequeño monstruo, que por supuesto tiene toda una historia. ¿Cómo surge este cuento, Un pequeño monstruo? Un día apareció en mi casa ese pequeño monstruo y creó un tumulto, un escándalo, un desastre, un verdadero desastre. Mi esposa gritaba por un lado, mi hijo por otro lado, mi hijita también. Y todos me miraron a mí y me dijeron: tendrás que deshacerte de ese pequeño monstruo que se colocó en el horno de la cocina. Ese pequeño gran monstruo creó un verdadero escándalo en mi casa. Ese pequeño gran monstruo tiene el pelaje gris, los dientes filosos, y yo tenía que deshacerme de él. Por supuesto, el final es trágico. No te voy a contar totalmente. Pero lo interesante de este cuento es que ese pequeño gran monstruo es el narrador. Él mismo es el que cuenta este cuento sumamente divertido, sumamente interesante y muy enigmático. Disfrútalo. Ok, y hablando de prolífica, tenemos a María Eugenia Garay, que también tiene muchísimos libros publicados en diferentes géneros. Por suerte, la literatura infantil es uno de ellos, uno de los que ha cultivado mucho, mucho, y con gran felicidad, como dice Borges. Te escuchamos, María Eugenia.
Hola queridos lectores, yo soy María Eugenia Garay, una escritora paraguaya, y tengo a la fecha más de 40 libros publicados. El monito que escondió el sol es un cuentito dedicado exclusivamente a niños que comienzan a leer. Por lo tanto, su estructura es muy sencilla y el lenguaje es muy fácil. Trata la historia de un monito que va un día al campo con todos sus amiguitos y encuentra algo que brillaba muchísimo en el suelo. Él cree que es el sol y como quería tener el sol, entonces lo esconde en una cajita y lo trae a su casa. Y estaba feliz porque trajo el sol. Pero al día siguiente amaneció lluvioso. Entonces el monito creyó que como escondió el sol, amaneció lluvioso y no iba a poder salir a jugar con sus amiguitos. Les contó a los amiguitos su secreto. Y los amiguitos decían, Dios mío, escondiste el sol, qué bárbaro. Pero salió alguien y le dijo, monito, no escondiste el sol. Al sol no se puede llegar ni lo vas a poder esconder nunca. Entonces, les dejo esta historia para que ustedes lean el libro y se enteren de qué pasó, cómo termina, porque tiene un final muy feliz. Y el monito vuelve a jugar con todos sus amiguitos mientras el sol brilla otra vez en el cielo. Entonces, les dejo la interrogante. ¿Qué pasó en el cuento? Léanlo y lo van a saber. A todos mi cariño. Bien, gracias María Eugenia. Y ahora tenemos a Milia Galloso Mansur, el hada madrina de la literatura infantil paraguaya. Ha escrito muchísimo, muchísimo. Es su género predilecto, la literatura infanto-juvenil. Ha publicado, creo que lleva 40 libros, 40 títulos. Vamos a escucharla a Milia Galloso Mansur. ¿Cómo están, queridos niños de Eslovenia? Soy Milia Galloso, escritora paraguaya, y 2 de mis cuentos fueron incluidos en la antología que se preparó para ustedes en su idioma. Les quiero hablar de los 2 cuentos que se incluyeron, que son Martín de los Mangos y En busca de un nuevo hogar. Martín de los Mangos es la historia de un pájaro, un martín pescador, no sé cómo lo llaman en su país, que tenía la posibilidad de alimentarse de los pececitos de un estanque. Sin embargo, él prefería comer los mangos, juguetear con las flores del mangal. El mango es una fruta tropical que abunda en Paraguay. Yo no sé si ustedes tienen, son unos frutos como una naranja más alargada, amarillos. Y Martín valoraba los frutos de la naturaleza y conoció a una amiguita, una gorriona, Milagros, que jugueteaba con él. Y para Martín era más importante eso, compartir la amistad, hacer lo que le hacía feliz y jugar con sus amigos, no perjudicando a los pececitos que estaban en el estanque. El otro cuento, En busca de un nuevo hogar, está inspirado en la familia de un grupo de apereá. Apereá serían como unas ardillas salvajes. No sé si ustedes tienen en su país, acá se los llama apereá en idioma guaraní. La historia la cuenta Chicho, que viven en el monte y se sienten amenazados por el avance del hombre que llega con sus maquinarias para construir más carreteras y edificios, destruyendo sus hogares. Ellos van a otro lugar, a otro monte, pero cada vez hay menos posibilidades. Espero les gusten los cuentos, les mando un gran abrazo. Bueno, Bárbara, esos fueron 4 de nuestros autores que fueron traducidos al esloveno, que forman parte del libro, este hermoso libro, que no me canso de mostrarlo, un libro precioso. Y a ver qué podés contarnos de los autores eslovenos. Pues sí, también tenemos varios vídeos de autores eslovenos. Vamos a empezar con Andrej Rozman Rosa, el autor del cuento sobre Oscar, o sea, cómo Oscar llegó a ser detective. Rosa también es un actor y yo creo que lo vamos a apreciar también en su grabación. Dober dan, jaz sem Andrej Rozman, kličejo me Roza, živim v Ljubljani in pišem pesmi, zgodbe, za gledališke predstave tudi pišem, včasih s svojimi besedili tudi nastopam in zato nekateri pravijo, da sem igralec, čeprav sam mislim, da niti nisem. Tole je pa knjiga, kako je Oskar postal detektiv.
In sicer njena prva izdaja, ki je malo nenavadna, kakorkoli jo obrneš, je na obeh stranih skoraj enaka, to pa zato, ker je na eni strani v slovenščini, na drugi strani pa v angleščini. Prve zgodbe o enem fantu, majhnem fantu, ki je komaj dobro začel hoditi v šolo in je želel postati detektiv. Sem namreč napisal na željo neke založbe, ki me je prosila, da napišem ene zgodbe, s katerimi bi šli v Združene države Amerike in tam predstavljali Slovenijo. Jaz nisem niti pomislil, da bi lahko, oziroma da bi se pričakovalo, da bom pisal zgodbe o človeški ribici ali pa potici ali pa kranjski klobasi ali pa Triglavu, o enih takih tipičnih slovenskih stvareh, ampak sem napisal 3 zgodbe o enem majhnem slovenskem fantu, ki je želel postati detektiv in je zaradi tega marsikdaj videl kriminalni primer tam, kjer ga ni bilo. V prvi zgodbi pa se zelo boji, da ne bo nikoli mogel postati detektiv, ker ni dovolj pameten, da ni dovolj pameten, pa si misli zato, ker ima težave z branjem. No, potem pa ugotovi, da to, če imaš težave z branjem, sploh ne pomeni, da nisi dovolj pameten, da bi postal detektiv. Oziroma sploh ne pomeni, da nisi dovolj pameten, da bi postal karkoli si želiš. Tako da jaz vam želim, da boste imeli z branjem, pa če vam gre bolj hitro ali bolj počasi, pri tej knjigi oziroma pri kateri od zgodb iz te knjige čim več veselja. Gracias. Seguimos con otra autora, que es Mayda Corín. Mayda Corín ha hecho un trabajo especial, ha diseñado mucho este vídeo que nos ha mandado y no se sorprendan porque también ha hecho un juego dentro de él. Así que, adelante. Bi skuhali pravljico? Kako? Nekoč so ljudje kuhali in uživali preproste jedi. Kašo, polento, ribe, suho sadje. Tudi pravljice o hrani so bile preproste. Govorile so o proseni kaši, o ajdi, o pšenici, o suhem sadju. Danes poznamo med drugim celo molekularno kuhinjo, ki bolj kot na kuhinjo spominja na fizikalni laboratorij. Zato danes lahko skuhamo tudi pravljico. Srček je tak, kot je vsak mali otrok. Tudi spoznavanje novih okusov in jedi je zanj učenje in pridobivanje novih izkušenj. Zato otroške nezaupljivosti do novih jedi ne moremo pripisati zgolj izbirčnosti. Tako pač je. Nekaterim hrana bolj diši, drugim manj. Nekateri radi preizkušajo meje, drugi se raje držijo ustaljenih poti. Srčkova mama je po eni strani sicer zelo uvidevna in mu vsak dan skuha novo pravljico. Po drugi strani pa mu pusti, da doživi tudi posledice svoje odločitve. Če ne poje, kar je skuhala, ostane brez kosila. Kot se za pravljico spodobi, se zgodba srečno konča. S pravljico, ki je ravno prav začinjena in ravno prav osoljena in jo srček z največjim veseljem poje. Nam pa se ob tem poraja cela vrsta vprašanj. Ali je mama ravnala prav? Mi je srček podoben? Kje naj kupim sestavine za kuhanje pravljic? Gracias, Mayda. Y terminamos con Cvetka Sokolov, que ha buscado un ambiente muy, muy particular, un jardín botánico
para grabar este video. Zgodbica Vodni pištoli je šla v tej zbirki, se bomo zmenili in druge zgodbe. Pripoveduje pa o eni morski dogodivščini, ko k družini, ki dopustuje na morju, pristopita morska soseda z 2 vodnima pištolama, ki jo želita podariti fantkoma, ki tudi nastopata v tej zgodbi. Starša protestirata, mirovnika pač, češ, najina otroka se z orožjem res ne bosta igrala. Na koncu pa se le dasta prepričati, kaj pa hočeta, darilo končno ni za njiju, ampak za sinova. Češ, da sploh ne gre za orožje, da se bosta otroka samo špricala, kar sta tudi obljubila. Ali sta obljubo držala, pa bomo videli iz odlomka, ki ga bom zdaj le prebrala. Takole gre. Obljubo sva kar precej držala. Samo včasih, ko daleč naokrog ni bilo videti ne mame, ne tata, sva se za hec tudi malo streljala. Ampak to sam in tja počnejo vsi otroci. Tako vsaj trdi moja mama. Na lastna ušesa sem jo slišal, ko se je včeraj zvečer o tem pogovarjala s tatom. Muchísimas gracias, Cvetka. Y yo creo que con esto terminamos. No hemos mencionado hemos mencionado los ilustradores, han hablado los autores, hemos hablado también de los traductores. Ajá, no hemos mencionado los traductores que han hecho el trabajo de traducción. Sí, eso falta. Sí. Quiero mencionar a David Heredero Zorzo, el que hizo la mayoría del trabajo. Luego también han hecho trabajo varias estudiantes que han trabajado bajo la supervisión de Jasmina Markic, y quiero enumerarlas: Zala Dvornik, Zala Vejovec y Anja Filipic. Luego, un cuento está traducido por Santiago Martín, otros 2 por Bárbara Guga y uno lo traduje yo misma. Perfecto. Sí, así que yo creo que ya hemos hablado nosotros, ya han hablado los autores, y ahora lo que corresponde es que hablen también los lectores. Claro, los lectores hablan, pues me imagino que leyendo. Así es, Bárbara. Nosotros hemos cumplido, hemos hecho nuestra parte, ahora les toca a ellos. Y bueno, esperamos que no sea el último proyecto colaborativo con Malins, con Eslovenia, porque ha sido un verdadero gusto y paralelamente un honor el haber trabajado con ustedes. Sí, igualmente digo, pues cuenta con ello, ¿eh? Y bueno, hasta la próxima. Se va, hasta la próxima.